les continúe bendiciendo. Bueno, voy a pedirles que en sus Biblias busquen el libro de Deuteronomio, capítulo 14. Y como lo habrán notado, se ha empezado con una serie de mensajes acerca del tema de la mayordomía, que abarca muchos aspectos, pero estamos viendo algunos específicos. Deuteronomio capítulo 14. Vamos a esperar a que todos lo tengan. Deuteronomio 14, creo que todos lo tienen. Vamos a leer de manera antifonal del versículo 22 al 29. Deuteronomio 14, 22 al 29. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová en tu lugar las cosas para poner allí su nombre, el diezmo, el grano, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, huérfano, viuda, mujer de tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darle las gracias en este momento. Reconocemos que usted ha sido bueno con nosotros, Señor, mucho más allá de lo que nosotros podemos merecer. Entendemos, Señor, que nosotros no merecemos nada y usted nos lo ha dado todo. Agradecemos por Jesucristo, Señor, porque a través de su sacrificio, Señor, es que usted nos ha bendecido. Queremos rogar que el Espíritu Santo que usted ha puesto en nuestro corazón nos capacite, Señor, que nos hable a través de la Escritura. Rogamos que la exposición de sus palabras, Señor, venga a alumbrar el entendimiento de cada uno de nosotros y que haya edificación. Les ruego por aquellas personas, miembros de nuestra congregación, Señor, que hoy no están acá, para que igualmente usted les bendiga donde quiera que estén y para que puedan asistir a las próximas reuniones. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, les decía que se ha iniciado una serie de mensajes acerca de la mayordomía. Entonces, el concepto de mayordomía ya se ha explicado los domingos anteriores, pero aún así vamos a recordar por lo menos un concepto básico. Mayordomía quiere decir gobierno o administración de los bienes de otros, o podríamos decir de los bienes ajenos. Un mayordomo es un administrador. Entonces tal vez pensemos en la figura el día de hoy de un administrador de empresas. La persona que saca su carrera de administrador de empresas es el dueño de la empresa que administra. Normalmente no. Ok. Pero administra esa empresa, ¿y cuál es el objetivo de esa persona al administrar la empresa que se le encomienda? Llevarla por el bueno.
Ok, el objetivo es que aquella empresa funcione bien y que le genere ganancias al dueño de la empresa. Ahora debemos entender bajo ese concepto que todos, absolutamente todos nosotros, somos administradores, somos mayordomos, que estamos a cargo de bienes que son ajenos, que aunque nosotros muchas veces pensamos que son nuestros, nosotros decimos, bueno, mi casa, mi salario, mis bienes, debemos entender que todo, absolutamente todo, lo hemos recibido de Dios. Ahora, Pablo decía, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios, 2 Corintios 4, y luego da un principio muy importante. Ahora bien, se requiere del administrador que cada uno sea hallado fiel. Ahora, fiel, ¿qué significa? Fiel es digno de confianza. Ahora, para ser digno de confianza, ¿qué se debe hacer? Para que un administrador sea digno de confianza, ¿qué debe hacer? Dar un buen uso a los bienes que se le han encomendado. Volvamos al ejemplo. Si un empresario, dueño de su empresa, nombra a un administrador y ese administrador empieza a desviar fondos, ¿ustedes creen que se le va a encomendar más? ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de la administración? Generar ganancias al dueño de los bienes. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, debemos entender que todo lo que se nos ha dado debe generar gloria para Dios. Todo lo que hemos recibido es para dar gloria a Dios. Bajo ese concepto, entonces, todos somos mayordomos y la administración de nuestros bienes o de los bienes que Dios nos ha dado debe dar gloria a Dios. Todos, absolutamente todos en este mundo son mayordomos. Dijimos que todos nosotros lo somos, pero póngase a pensar, ¿será que acaso los incrédulos sí son dueños de lo que tienen? No, ellos también, aunque no lo reconozcan, todo lo han recibido de Dios. Y absolutamente toda la humanidad está administrando algo que no le pertenece. Ahora, ¿qué se requiere de la iglesia? Dijimos que cada administrador sea hallado fiel. Pongámoslo en otras palabras, se requiere que la iglesia administre los bienes de Dios mejor que los incrédulos. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, leamos el texto y vamos a ver simplemente una forma en que podemos dar gloria a Dios con los bienes que Él nos ha confiado. Dice, versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahora estamos leyendo uno de los libros de Moisés y estamos viendo parte de la ley. Entonces más adelante vamos a aclarar algo que ya se ha dicho otras veces. El diezmo es anterior a la ley, pero se incluyó en la ley. Y aquí dice, indefectiblemente diezmarás. Diezmar es una forma de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo que es Él quien me lo ha dado todo. Y es digno de que yo saque una parte de lo que Él me ha dado y se lo entregue como una forma de honrarlo. Sin perder el texto, en Deuteronomio, quiero pedirles que vayamos un momento a 1 de Crónicas 29. Algo que nos debe quedar muy claro en lo que probablemente voy a insistir es recordar que absolutamente todo lo que tenemos es de Dios. Primera de Crónicas 29, 14. Quien está hablando ahí es el rey David. Ahora recuerden que el rey David fue tan generoso que dejó incluso todo listo para la construcción del templo. Entonces, era una persona que se disponía a honrar a Dios con sus bienes. ¿Pero por qué? Porque David era, pongámoslo en palabras nuestras, era muy caro, era súper espiritual. Bueno, era un hombre espiritual,
pero vamos a ver cuál es el motivo que movía a David a honrar a Dios de esa manera. Primera de Crónicas 29:14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y ponga atención a lo que dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, cuando damos a Dios, no creamos que estamos haciendo la gran cosa, porque es de lo recibido de la mano de Dios, de lo que estamos devolviendo una pequeña parte para honrarle a Él. Ahora volvamos a Deuteronomio 14, versículo 22: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces vemos, el mandato estaba incluido en la ley y los judíos intentaban sujetarse a la ley. Para ellos tal vez es más fácil que para nosotros sujetarse a un mandato como este. Más adelante vamos a ver que nosotros tenemos otro montón de motivos más que el mandato para diezmar. Aunque estaba incluido en la ley, recordemos que el diezmo era anterior a la ley. En domingos pasados se ha enseñado que, por ejemplo, Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y es una forma en que él honró a Melquisedec, porque recordemos que Melquisedec es tipo de Cristo, que era Jesucristo mismo. Entonces, Abraham reconocía a Dios y le honraba por medio de sus bienes. Recuerden también que cuando Jacob iba camino a casa de Labán, huyendo de su hermano Esaú, hizo voto y le dijo a Dios: bueno, Dios, si usted me lleva, me trae con bien, me prospera, yo le voy a dar el diezmo de todo lo que usted me dé. Eso es antes de la ley. Un principio importante es, recordemos que para nosotros la ley no aplica, pero Pablo en Romanos hace una explicación y dice, por ejemplo, la promesa que se le dio a Abraham es antes de la ley. Por tanto, aunque la ley ya no está vigente, la promesa persiste. Es igual con el diezmo. Es antes de la ley, aunque la ley ya no esté vigente, el diezmo no debemos dejarlo. Nuevamente, versículo 22 dice: indefectiblemente diezmarás. Ahora busqué otra versión, una nueva versión internacional, y dice: cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. Entonces, vean que había un mandato y que debía hacerse sin falta. Ahora, tal vez nosotros decimos, bueno, la 10ª parte. Resulta que los judíos diezmaban más que eso. Para los judíos no era que sacaban una calculadora y sacaban cuentas de cuánto era la 10ª parte de lo que habían producido. Cada año sacaban la 10ª parte de lo que habían producido en sus campos, pero vamos al versículo 28 y 29. Dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Cada tercer año volvían a sacar un segundo diezmo de ese año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieron. Entonces, solamente hasta ahí vamos con que apartaban un 10% cada año, y cada tercer año apartaban un segundo 10%. Entonces, si sacamos cálculos, quiere decir que era como si fuesen apartando el 13% cada año. No se limitaban al 10% como se ha enseñado muchas veces. Ahora, dijimos que estamos repasando un mandato que está en la ley, pero que el diezmo era anterior a la ley. Vamos a ver entonces algunos motivos o algunos detalles, unos principios que nos van a hacer entender por qué nosotros, aunque no estamos bajo la ley, debemos diezmar. Dijimos el primero: al ser anterior a la ley, no queda invalidado para nosotros. Recuerden en Hechos 15,
¿Cuáles fueron los mandatos que se le dieron a la iglesia? Bueno, lo recuerdan, pero hubo otro mandato que se le dio a Pablo. Ok, acordarse de los pobres. ¿Y qué era acordarse de los pobres? Ok, ayudarlos económicamente. Acordarse de los pobres no era que se iban a dedicar a orar solo por los pobres. Claro que podían hacerlo y debían hacerlo, pero debían actuar. Es decir, debían ofrendar para los pobres. Entonces es algo que la iglesia debe hacer también. Y dijimos, bueno, el mandato del diezmo fue incluido en la ley, pero es anterior a ella. Ahora, muchos dicen, pero es que el Nuevo Testamento no me dice nada acerca de diezmar. Bueno, vamos a ir un momento a Lucas 11, 42. Vamos a leer desde el versículo 37 para ubicarnos un poco. Está hablando del Señor Jesucristo, dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Y ahora quiero que pongamos atención, porque aquí más bien parece que Jesucristo los reprende porque estaban diezmando. Bueno, no los reprende porque estaban diezmando. Los reprende porque le daban prioridad al diezmo sobre otras cosas que son más importantes. Vamos a repasar nuevamente el versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. ¿A qué se refiere? Bueno, que los fariseos se habían apegado tanto a la ley, se habían apegado tanto a los formalismos, que, pongámoslo en palabras nuestras, si tenían una hortaliza en su casa, de lo que la hortaliza les producía, sacaban la 10ª parte y lo ofrendaban o lo llevaban al templo. Y me imagino que eran minuciosos en sacar exactamente la 10ª parte. En cierta ocasión Jesús también contó una historia que dice que un fariseo y un publicano subieron al templo a orar, y que el fariseo, puesto en pie, le decía: te agradezco porque no soy como aquel otro que está allá atrás. Le decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo, y se gloriaba de todo lo que hacía. Esa es la actitud que Jesucristo está condenando acá, el que se gloriaban de sus obras, y parte de esas obras era el diezmo. Ahora, sigamos adelante con el versículo. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y vean por qué lo reprende, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Es lo que Pablo más adelante escribe en Romanos 10, que dice que los de su nación ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Ellos ignoraban la justicia de Dios y pretendían agradarle a base de diezmos, a base de intentar cumplir la ley. Eso es lo que Jesucristo reprende. Pero vean el consejo que les da al final: esto os era necesario hacer. ¿Qué es lo que les era necesario hacer? Lo que les era necesario hacer, dice, es acogerse a la justicia de Dios. Pero una vez acogidos a la justicia de Dios, dice, sin dejar aquello. Entonces usted primero
deposite su fe en Jesucristo, reconcíliese con Dios. Y después dice, sin dejar a ellos decir, no deje de diezmar. Eso es lo que Jesucristo les está diciendo. Entonces podemos decir que Jesucristo aprobaba el diezmo. Ahora, el diezmo era parte de la ley. Entonces Jesucristo diezmó. ¿Sí? Porque Él cumplió la ley por nosotros. Entonces Él aprobó el diezmar. Les repito, Él no condenó que diezmaran. Condenó que le dieran al diezmo una posición más importante que la que merecía. Condenó que intentaran en cierta forma comprar a Dios. Eso es lo que ellos en cierta forma estaban haciendo. Ahora vamos a ver algunos principios. Dijimos, primero debemos entender que el diezmo es anterior a la ley, por tanto no queda invalidado para nosotros, que no estamos bajo la ley, sino que está activo. Después Cristo aprobó el diezmar y Él mismo lo hacía porque Él cumplió toda la ley. Ahora debemos recordar que como creyentes debemos dar de manera generosa. 2 Corintios 9. Segunda de Corintios 9, versículos 6 y 7. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vean, el principio es: usted debe honrar a Dios con sus bienes. Ahora, estos versículos muchas veces han sido mal interpretados y han sido utilizados para manipular a la gente. Usted ve los medios de comunicación que se hacen llamar cristianos, arman sus maratónicas y entonces le dice, siembre mucho porque Dios le va a dar mucho. Ahora, es un principio bíblico, que siembra generosamente, recibe generosamente. Pero ¿qué tipo de siembra es la que dice acá? Leamos nuevamente. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Al principio dijimos que había algo que nos tenía que mover a diezmar, algo que nos debía mover a ofrendar, y es conocer que Dios es el dueño de todo, que solamente estamos administrando los bienes que Él nos ha permitido tener. Cuando estas personas utilizan estos versículos para manipular a la gente, no le están diciendo a la gente, honra a Dios con sus bienes porque Él es el dueño del todo. Le están diciendo, haga un negocio, déle a Dios para que Dios le dé. Y entonces, ¿cuál es la motivación que termina teniendo la gente que ofrenda? La motivación que termina teniendo esta gente no es el honrar a Dios. La motivación es la codicia, la avaricia, que la Biblia describe como idolatría. Entonces debemos tener cuidado con eso. No podemos negar esto, que el que siembra generosamente también va a segar generosamente, pero no el que siembra por negocio, el que siembra como una manera de honrar a Dios. Versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Por necesidad podríamos decir tampoco por compromiso. Debe dar, ¿de qué manera? Alegremente, entendiendo que es una forma de honrar a Dios. Quien entiende que todo pertenece a Dios no puede tener tristeza al dar. Ahora, volvamos a analizar lo que decíamos al principio. ¿Cuánto hemos recibido de Dios? Todo. Entonces, cuando damos el 10%, cuando damos el diezmo, significa que somos súper generosos y entonces le estamos dando a Dios 10% de lo que nos ganamos. No. Significa que Dios nos dio un montón
y nosotros en realidad nos estamos dejando un 90% de algo que en realidad ni siquiera es nuestro. Entonces debemos entender eso, todo es de Dios, debemos honrarlo. ¿Recuerdan Proverbios 3:9? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán. Entonces dijimos, el diezmo es anterior a la ley, entonces no queda invalidado. Debemos entender que Dios es el dueño de todo. Jesucristo mismo aprobó dar el diezmo y Él lo hizo porque Él cumplió la ley. Al dar se debe hacer de manera generosa. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, son palabras del apóstol Pablo, es lo que el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo a escribir. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios, entonces podemos decir que esto es la palabra de Dios, es Dios quien está hablando. Dios está diciendo que Él va a suplir todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero este es un versículo también que ha sido mal empleado muchas veces. Y entonces hay muchos que dicen, mire, Dios ha prometido que nada le va a faltar. ¿Es cierto o es mentira esto que acabo de decir? Ok, depende de cómo lo veamos, es cierto. Y dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Es una promesa de Dios. Y entonces muchos le dicen, mire, aférrese a las promesas de Dios, y Dios prometió esto, y Dios prometió aquello, y Dios prometió lo otro. Pero si lo vemos solamente así, entonces estamos enseñando una mentira. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay muchas promesas de Dios que están condicionadas a algo. Es decir, tiene que ocurrir algo antes de que Dios haga lo que está prometiendo acá. Vamos a leer los versículos anteriores para ver qué es lo que tenía que ocurrir. Filipenses 4 a partir del versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, ¿qué hicieron los filipenses? Ofrendaron al ministerio del apóstol Pablo. Y entonces, como ellos estaban honrando a Dios con sus bienes, ahora sí, honra a Dios con sus bienes, y Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahora sí podemos decir que estamos entendiendo correctamente, y es el mismo principio que se encuentra en Proverbios, que acabamos de mencionar: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, ¿qué debemos entender? Los filipenses ofrendaban generosamente, y no porque Pablo los obligara, sino que ellos se dispusieron a ofrendar. Y por eso Dios les iba a bendecir. Ahora vean también lo que Pablo les dice. Pablo no les dice que ellos van a ser millonarios, porque van a ser muy ricos. Les dice, Dios les va a suplir todo lo que os haga falta. Es decir, Dios va a tener cuidado de las necesidades de ellos. Entonces dijimos, el diezmo es anterior a la ley, por eso no queda invalidado. Cristo mismo aprobó el diezmar y Él lo hizo.
Debemos hacerlo de manera generosa y, muy importante, recuerde, Dios bendice a quien da de manera alegre, a quien le honra con sus bienes. Debemos entender, para ir terminando, debemos entender que todo pertenece a Dios. Entonces, si todo pertenece a Dios y lo administro bien, ¿qué debo hacer con eso que Dios me ha dado? Darle gloria a Dios. Usarlo para la predicación, usarlo en algunos casos también para la necesidad del mundo. Significa que todo cuanto tenemos lo hemos recibido de Él, y cuando le damos, como dijo el rey David, de lo recibido de tu mano te damos. De lo recibido de la mano de Dios es que le damos. Entonces recuerden, no es que estoy dando una parte, en realidad es que me estoy dejando una parte que es la mayoría. Tome eso en cuenta, porque todo es de Dios. Ahora, tenga la seguridad de que Dios está interesado en bendecirle, pero también recuerde que Dios actúa muchas veces de una manera que nosotros no entendemos. Tal vez usted dirá, bueno, es que yo quiero que Dios me bendiga de esta manera, pero Dios entiende que para usted lo mejor es bendecirle de otra forma. Dios está interesado en bendecirle, pero recuerde que Dios nos da lo que en realidad necesitamos, no lo que nosotros queremos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre, le damos gracias en este momento porque usted ha sido bueno con nosotros. Debemos reconocer, Señor, que todo cuanto tenemos le pertenece a usted. Reconocemos, Señor, que no hay nada que nosotros en realidad hayamos ganado, sino que por su gracia, Señor, usted nos ha dado infinidad de recursos materiales y aún espirituales que son de su propiedad, Señor. Ayúdenos a entender eso, ayúdenos a entender que el uso que damos a esos recursos debe ser para darle gloria a usted. Ayúdenos, Señor, a ser diligentes en nuestros trabajos, Señor, en aquella fuente de recursos que usted nos ha provisto, y también a ser diligentes en usar eso que usted nos da para honrarlo. Le damos gracias porque entendemos que usted escucha nuestra oración y que usted es capaz de respondernos y que lo haga. Le damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén.